Quería hacer referencia a una tapa que salió hace ya 79, años 79, y es como si la Argentina viviese en un loop, porque tenemos la tapa ahí para ver, miren. La tapa es la señora Legrand diciendo la verdad sobre la operación de Mirta Legrand. Y arriba dice, el cierre de las escuelas y el país, la inflación y los sindicatos. Años 79. Y hoy en día podríamos decir la verdad sobre la operación de Mirta Legrand, que ya la aclaré. El país, tenemos la inflación que tenemos, el tema de los sindicatos, que hicimos mención antes con el tema de Moyano e Independiente. La Argentina vive en un constante loop. Aníbal Fernández, otra vez, de ministro de Seguridad, y así vamos, ¿no? La prohibición de exportaciones de carne. Cierre de Las exportaciones. escuelas, las Lo único que universidades funciona no bien abren. de esa etapa es Mirta. Lo único que fue para arriba. Todo lo demás continúa igual o peor. Pero ¿qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Que necesitamos, como dijeron, la ayudita de Dios o realmente dirigentes que se sienten a resolver los problemas coyunturales que tiene la Argentina? Yo diría que necesitamos una transformación muy grande en el país de políticas, de ciertas instituciones y, por supuesto, de conductas. Las conductas son muy importantes y en parte hoy, por los invitados en la mesa, vamos a discutir dos temas que son muy complicados. Las barras bravas, eso es una patología de la Argentina, y la corrupción. Y esos dos temas dan una idea de que las conductas tienen que cambiar, como tienen que cambiar las políticas. O sea, Argentina tiene tasas de inflación intolerables, hace muchos años que no crece, no tiene un manejo de su fisco, de su Estado, que es desquiciado, y nos hemos atrasado mucho, a pesar de un inmenso potencial como el que tenemos. Por eso creo yo que necesitamos un cambio muy grande. Sí, pero se puede hacer porque ¿hace cuántos años estamos intentando hacer cambios? En mi caso, muchos, pero creo que ha habido un progreso grande en términos de cómo la sociedad ve las circunstancias. Yo creo que el resultado del 12 de septiembre preanuncia una modificación muy grande en esta sociedad. Es decir, detrás de todo ese resultado, un gran clamor de libertad, un gran clamor de igualdad ante la ley, un gran clamor de eficacia. Esas tres cosas, libertad, igualdad ante la ley, eficacia. La Constitución nuestra dice idoneidad, pero en realidad necesitamos las tres cosas. Pero muchas veces se amedrenta la Constitución, ¿no? A veces. Bueno, A veces ahora en el sur, por ejemplo, suprimieron la propiedad privada del artículo 17. La verdad que me parece que un poco lo que decía Ricardo, que yo coincido totalmente, es hay algo que está emergiendo de lo más profundo de nuestra sociedad, de la patria. Hay algo, ¿no? que ojalá la oposición estemos a la altura para conducirlo, para acompañarlo, pero tiene que ver con esto de otra forma de ejercer el poder, de lo que decía Ricardo, de igualdad ante la ley, de cierta previsibilidad para poder, digamos, diseñar el porvenir de cada uno de nosotros, más o menos, ¿viste? En 10 años decir, bueno, mis hijos van a terminar la escuela, van a estar estudiando y yo voy a estar trabajando con la empresita mejor o peor, pero haciendo este ajuste. Florencia, ¿cómo ¿no? se puede transitar ese camino que una porción de la sociedad, como vos decís, parece haberlo vislumbrado, mientras muchos hermanos nuestros, el 40% de los argentinos, está por debajo del agua? Digamos, ¿cómo se puede? ¿Qué es la pregunta que generalmente les hacen a los economistas? Justamente por eso y para eso es que hay que ponerse a Claro. trabajar. No podés permitir que la mitad de la sociedad esté sin trabajar. La mitad de la que está sin trabajar, encima, además, son pobres. Pero, digamos, la efectividad del sector público es mínima, que eso también es cobrar, no son planes, son salarios, pero con un resultado, una eficacia, como decía Ricardo, bajísima. Y justamente es la única forma de darle servicio y posibilidades a la gente que tiene menos situación. Pero, por ejemplo, yo hay algo que escucho hace bastantes años y es escuchar que la Argentina, el Estado gasta más de lo que puede, de lo que tiene. En el caso de este nuevo anuncio de las jubilaciones, de que se baja la ley, la edad de jubilación con personas que estén desempleadas, con 30 años de aporte,
¿Esto qué significa? ¿Que se puede realizar efectivamente? ¿El Estado puede seguir haciendo estas cosas? Bajando la edad, ampliar el gasto, ¿cómo es? A ver, ya de por sí, todo lo que es ANSES, que son jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijos, ya representa aproximadamente la mitad del gasto que tiene la nación. Si lo seguís aumentando y ya tenías déficit, bueno, pues vas a tener más problemas. El punto es que acá no es si tenés el dinero o no, porque podríamos estar que en la Plaza de Mayo hubiera petróleo, y es una cuestión de equidad. ¿A quiénes y en qué condiciones y por qué? Entonces tenemos gente que tiene doble o triple pensiones, como es el caso de la vicepresidente, pero que muchísima más gente está en la misma situación. Obscenas, además. Bueno, sí. pero eso por el nivel, pero todo el mundo tiene doble o triple si cumplió con ciertos requisitos. Más o menos la mitad de los jubilados argentinos tienen 2 prestaciones. Entonces, tenemos un sistema que en sí mismo, y al mismo tiempo le pagas muy poquito a los que han trabajado. Entonces, el sistema es deficitario e injusto. Yo creo que la parte del déficit algún día se puede resolver, hay mecanismos técnicos para resolverlo, pero la parte de la equidad entre los que están participando me parece que es la más importante. Además, el punto esencial es trabajar, es Ese invertir, es el claro. es crecer. La Argentina lo que nosotros debemos hacer es volver a soñar con la prosperidad. Mis abuelos vinieron a esta tierra porque era un lugar muy próspero, de sueños enormes, de gran movilidad social. Nosotros tenemos que reconstruir ese imaginario colectivo, no esa sociedad que es una fábrica de pobreza y de frustración. ¿Pero cómo se genera? Bueno, pero tomando lo que preguntabas vos, indefectiblemente fíjate que todo se concatena. Para que nosotros podamos bajar la pobreza y pagar mejores jubilaciones, tenemos que generar empleo. Para generar empleo le tenemos que dar condiciones a los que generan empleo, a los que invierten y arriesgan, para que tengan la posibilidad de generar el empleo. Ahora, tenés un sindicalismo extorsivo en donde te bloquean una empresa porque no le pagaste la coima, como tenemos ahora. Le mando un abrazo y un beso grande a la familia Rey de San Pedro, que estamos justamente dando una pelea contra el sindicato de camioneros. Explícame que en una distribuidora de alimentos está camionero que tiene el convenio que dice que maneja un camión de larga distancia. Bueno, eso es ¿Uno parte... está obligado, depende el trabajo que tiene, a adherirse a un sindicato? Si todos, a ver, toda empresa tiene un sindicato que también en algún momento hay que discutirlo. Para mí tiene que ser sindicatos por empresa, porque hoy tenemos un sindicalismo en el cual vos... la CGT cierra una paritaria con una empresa de 20.000 empleados y en el mismo rubro de esa empresa le impacta... En Catamarca. Eso es lo que digo. Yo siempre pongo el ejemplo, no por agarrármela con Toyota, perdón, pero es el ejemplo más claro. Toyota cierra la paritaria con ESMATA, que es el sindicato de la CGT de mecánicos. Toyota es una empresa multinacional que tiene más de 20.000 empleados, pero esa paritaria que cierra, por ejemplo, 45% para ganarle a la inflación, le impacta al taller mecánico de Catamarca que tiene 3 empleados. Y eso explica el negro. O sea, ¿qué hace el taller para pagar esa paritaria? O paga el negro o echa uno. Entonces, eso hay que discutirlo. Y para discutirlo vos tenés que agarrar a los sindicatos que existen, en donde entienden que más trabajo también es para ellos, más representatividad, y combatir, y bueno, comercio, por ejemplo, más allá de... Ahora los comercio gremios piden entre un 45 y un 50% de Bueno, por eso, ¿y aumento. quién lo paga? No olvidemos, ¿Lo paga la pyme, la multinacional? ¿Lo pagan todos? Florencia, Sí. los gremios representan hoy a bastante menos de la mitad de la gente, de Sí. la población económicamente activa. Entonces ya tenés actores con mucho poder, sobre todo poder de veto, para Claro. hablar de la sociología de los últimos años, pueden obstaculizarte, pueden trabarte una negociación, pueden complicarte una política Sí, pero pública, ¿en dónde, pero Claudio? representatividad cada vez más baja. Bueno, eso es lo porque que voy. Entre Pero los ¿en dónde? desocupados y los que trabajan en negro, No, toda igual esa gente no y tiene muchas esa veces representación. No, y en las anacrónicos. mismas empresas, Muchas veces. y adentro de las empresas, tampoco tienen legitimidad. O sea, los sindicatos como el sindicato de camioneros bloquea una empresa porque no tiene capacidad para hacer un paro, porque la mayoría de los empleados que están adentro de la empresa No van a no estar de están acuerdo. adhiriéndose a un sindicato que Quieren quiere trabajar. prebendas. Y Entonces, que como además no tienen eso, destruye van a la producción. extorsión. O sea, pero fíjate cómo todo se concatena. Hay que tocar todos esos temas de cara a la sociedad sin caretaje, sin mentiras. O sea, no es Moyano por Moyano mismo, es lo que Moyano simboliza. hay que juntar es mucho la poder vida. para Sí, bueno, Pero, Pero y también una la cantidad cosa. de Y te lo dan impuestos los que hay, votos. ¿no? Bueno, Para ahí que le dan va, los ahí votos. vamos. Juana mencionaba cosas que yo quisiera ahora puntualizar. Tenemos un déficit bárbaro y sin embargo hacemos disparate.
Voy a citar 3, pero habría Elegís infinidad de disparates. El primero es los miles de millones de boletas que hacemos para votar en Ni las hablar. PASO y en las elecciones generales. Eso con una boleta única se podía resolver. Nos ahorraríamos alrededor de $1.000 millones, que lo pagan los contribuyentes. Y nos eso ahorraríamos el contubernio en los Sí, partidos. sí, desde el punto de vista de la Digamos, transparencia, hay- sabés que hay una campaña muy fuerte hace ya un par de años y que viene con toda la fuerza. Boleta única de papel, acaban de votar en Alemania, sí, por ejemplo. No, la claro, sucesora de y Angela eso, Merkel. como dice Diana, arregla un montón de problemas colaterales, de matones, de sinvergüenzas, de fraudes en última instancia. El segundo tema, lo que voy a decir parece mentira. En la Argentina, el consumo de cigarrillos, al revés del resto del mundo, está subiendo. Y está subiendo, entre otras cosas, porque hay quien no paga los impuestos. No solo por contrabando, por venta en negro, sino porque no cumple con las disposiciones impositivas. Y eso es con complicidad, eso no puede ocurrir de otra manera. Y yo digo, ahí nos perdemos más o menos otros $1.000 millones. Además del daño que hacemos a la salud. Porque en todo el mundo el consumo de cigarrillos ha venido bajando, entre otras cosas, porque el régimen impositivo trata de desalentar lo que es un mal para la salud. Claro. El problema de esto, de no atenderlo, es que muchas veces vinculado a esas trampas, a esos negocios sucios, están las barras bravas y las drogas. Entonces, no es solamente, hay otra forma de arreglar el déficit que es muy fácil. Le obligamos a cumplir a todo el mundo las reglas impositivas y se acabó la trampa. Digo, de esto nadie habla porque el poder que hay detrás de estas cosas es enorme. Sí. Y el tercero, el Banco Central. Voy a decir algo que vamos a emitir una cantidad de billetes. Pero ya estamos increíble. emitiendo, ¿no? A lo Muchos. loco. Explica Y lo que eso, vamos a Roberto. emitir ¿Qué de acá significa diciembre. emitir billetes para la gente? Bueno, ¿Qué tiene de malo? básicamente Claro. es imprimir papel pintado que lo que hace por sobreabundancia es bajar el precio de la moneda o subir el precio de los bienes. La razón central de la inflación es esa emisión que se hace básicamente para cubrir el famoso déficit del Estado. Pero acá hay otro problema, que es otra estupidez que hacemos. Los 2 temas que mencioné antes son 2 burradas. Sí. Ahora va la tercera burrada. Si uno emite billetes de $5, el costo de emitir esa cantidad es inmenso. Vamos a tener que emitir más de 1.000 millones de billetes. Si emitiéramos billetes de 10.000 y de 20.000, tendríamos varias ventajas. Primero, nos ahorraríamos costos de emisión. Eso es más o menos $400 millones. No romperíamos los cajeros automáticos como los rompemos hoy. Yo no sé si te vieron, la gente es a pila. Digo, Juana, ninguna de esas cosas tiene ningún conflicto que no sea con los mafiosos. Pero agregar ceros y billetes más grandes también no es como que se nos va a ir. No, eso ya pasó. Ya la inflación la tuvimos. Ya tenemos un dólar que en el Vos decís, mercado libre es admitir lo que ya ocurre. Ya ocurrió eso. Te voy a recordar una cosa que pasó hace pocos años. Ustedes recordarán, hay una causa judicial que se hizo famosa, que es la del caso Chicone, que terminó con la condena del vicepresidente de la Nación, el primer vicepresidente electo en democracia condenado con condena firme. Sí. Parte del negocio de Chicone era Que una se le empresa redujo que- la condena por hacer un curso de cerámica. Exactamente, Claro. ahí podemos meternos también. 3 cursos, ¿Qué es lo no, que no hacía? minimicemos la educación. La educación es y importante. yo, ok. Lo que ocurría era que para tratar de disimular que había inflación, se imprimían cada vez más billetes de denominación pequeña. Entonces imprimir billetes era un negoción, porque Claro. vos imprimías cualquier cantidad. El que tenía la única fábrica privada con capacidad de emitir papel moneda y billetes de curso legal, vos hacías billetes, como diría hoy Ricardo, de 500 pesos, que se van en 5 minutos, y cuantos más imprimís, más plata ganás. Entonces, hasta de esta locura terminó habiendo un negociado que todo el mundo recuerda o Sí. sabe por qué terminó con la Ahí, condena. Juan, hay que acordarse que nosotros le quitamos a la moneda en los últimos 50 años 13 ceros y probablemente les quitemos próximamente 3 ceros más. Sí. Cada cero es 1000% de devaluación. Martín vino, Tetaz acá y trajo todos los billetes a lo largo de la historia, varios billetes, no Sí. todos, para ir mostrando como este loop de Argentina económico
del billete, del peso, Ayer lo lo ha que fue hecho de la Maduro. quita de los ceros. Ayer lo ha hecho Maduro de nuevo, ha quitado 6 ceros, Sí. con lo cual un dólar en vez de costar 4 o 5 millones de bolívares, ahora cuesta más. Claro. Porque no hay forma. Pero un comentario a lo que decías de la imprenta chicona, vos dijiste billetes de curso legal, asumiendo que cobraban por la comisión, el Correcto. trabajo técnico de Exacto. imprimir, hasta que se dieron cuenta que para qué voy a cobrar la comisión, será un 1%, me puedo quedar con el 100% y me quedo con los billetes directamente. O sea, ahí ni siquiera eran billetes de curso legal, es indemostrable. Pero si vos tenés una imprenta y podés hacer los billetitos igualitos a los legales, le estás pidiendo al señor que sea un santo. Y ya sabemos que no fueron santos. Bueno, Te y lo a- linkeo con la serie que por ahí mucha gente vio, La Casa de Papel, que se ve en Claro. una plataforma. ¿Qué hacen? Agarran la imprenta y empiezan a imprimir. Total, ¿cómo se distingue el Uno del otro. papel verdadero del que Uno hacen del los otro. ladrones, digamos? Para que Exactamente. quede